¿Cuándo es la segunda venida del Señor? A lo largo de la historia es una pregunta que se viene haciendo y el apóstol Pablo se lo contestó a los tesalonicenses y a nosotros. Cualquiera sea la incertidumbre que tengamos o cualquiera sean los errores que surjan sobre el tiempo de la venida de Cristo, la venida misma es inminente. Esta ha sido la fe y la esperanza de todos los cristianos a lo largo de los tiempos. Les invito a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y dice: Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios, y a cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer las obras de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Hasta aquí la lectura. Y todos los creyentes serán reunidos en Cristo para estar con Él y ser felices en su presencia para siempre. Debemos creer firmemente en la segunda venida de Cristo, pero los tesalonicenses estaban ante el peligro de cuestionar la verdad por estar equivocados en cuanto al tiempo. Las doctrinas falsas son como los vientos que mueven el agua de aquí para allá e inquietan las mentes de los hombres, que son tan inestables como el agua. Basta con que nosotros sepamos que nuestro Señor vendrá y recogerá a todos sus santos con Él. Y hay una razón del por qué ellos, los tesalonicenses, no debían esperar la venida de Cristo como inmediata. La primera razón, tiene que haber una rebelión contra Dios o apostasía. La segunda razón, a raíz de esto ocasionará el levantamiento del anticristo, el hombre de pecado. Y ha habido grandes debates sobre quién o qué se entiende por este hombre de pecado e hijo de perdición. La tercera razón, el hombre de pecado no solo practica el pecado, también promueve y comanda el pecado y la maldad en los demás. Es el hijo de perdición, porque está dedicado a la destrucción y es el instrumento para destruir a muchos, de cuerpo y alma. Y como Dios estuvo en el templo antiguo y allí lo adoraban, ahora está en su iglesia y con ella. De la misma manera, el anticristo aquí mencionado es un usurpador de la autoridad de Dios sobre la iglesia cristiana y reclama honores divinos. Quisiera brevemente reafirmar que Pablo no usa la palabra anticristo, más bien Pablo se refiere a este individuo en dos maneras: hombre de pecado, hijo de perdición. La Reina Valera 1960 sigue en esta lectura, mientras que la NBI se acerca más a los manuscritos más antiguos, que dicen el hombre de maldad
el destructor por naturaleza. También podría traducirse así: el hombre sin ley, anomias, el hijo de destrucción. En sí, la expresión hijo de destrucción es una forma semítica y se ha comentado que el término está traduciendo la expresión del Antiguo Testamento hijo de Belial. ¿Pero quién es? No se sabe, pues en Apocalipsis 13 se le llama la bestia. Pero podemos ver que no es Satanás, como se ve en 2 Tesalonicenses 2:9. Juan lo define como tanto un personaje anticristo como también personajes que niegan que Jesús haya venido en carne. Siguiendo con el mismo pensamiento, Juan le llama a todo aquel que no confiesa que Jesús ha venido en carne como influenciado por el espíritu del anticristo. Podemos ver que tanto lo que dice Pablo y lo que explícitamente dice Juan, el término hombre sin ley e hijo de destrucción, se puede aplicar tanto a un individuo como a un sistema. Se levanta y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No solo contra el cristianismo se va a oponer, sino también sobre toda la religión. No hay nada que reciba adoración que este personaje o sistema va a querer imponer su criterio. Esto me recuerda mucho a China, donde todo culto debe ser monitoreado por el gobierno porque el Partido Comunista los ve como haciéndole competencia. Pablo está diciendo que el templo del que se está hablando ahí es la iglesia. Lo que Pablo hace es que lleva la enseñanza de Jesús más allá. Durante su ministerio en la tierra, la presencia de Dios estaba en Jesús, pero a su partida la presencia de Dios vino a radicar en la iglesia, por lo tanto la iglesia es el templo de Dios en la tierra. Pablo, por lo visto, es consistente de que se expresa de la iglesia de Cristo como el lugar santísimo y no meramente como un edificio o templo en general. También la Biblia hace referencia a nuestros cuerpos como el templo de Dios, y pensemos si con la genética, con las modificaciones que se hacen hoy, clones y quién sabe cuántas cosas que desconocemos, no se están creyendo Dios. Pero hay algo que estorba o retiene al hombre de pecado. Fíjense que se llama el hombre sin ley, anomia, y este mundo está dejando muchas leyes de lado. Se promueven leyes que se alejan de principios bíblicos, principios de Dios, creando el terreno para el hombre sin ley. Cuando el mundo haya preparado el terreno con leyes anticristianas, hará su aparición. La caída o ruina del Estado anticristiano está declarada. La pura palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, denunciará este misterio de la iniquidad y en su debido momento será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. Se falsifican señales y prodigios, visiones, milagros, pero son señales falsas que sustentan doctrinas falsas, hacen prodigios mentirosos o solo milagros simulados para engañar a la gente. Son notorias las obras diabólicas que el Estado anticristiano ha estado sustentando. El pecado de ellos es este: no amaron la verdad y por lo tanto no la creyeron. Se agradaron con nociones falsas. Dios los deja entregados a sí mismos, entonces sigue el pecado, por cierto, y los juicios espirituales aquí y los castigos eternos en el más allá. Estas profecías han llegado a cumplirse en gran medida y confirman la verdad de las Escrituras. La creencia en la verdad lleva al pecador a confiar en Cristo y así amarle y a obedecerle y estar sellados por el Espíritu Santo en el corazón. Aferrémonos firmemente a las doctrinas enseñadas por los apóstoles y rechacemos todos los agregados y las vanas tradiciones. La gracia y la misericordia gratuita de Dios son en donde se fundan las esperanzas y no en algún lugar o mérito propio. Mientras más placer tengamos en la palabra, las obras y los caminos de Dios, seremos preservados de la mentira. Es por eso que necesitamos estar despiertos para hacer la obra que nos llamó a hacer y estar alertas en cuanto a los tiempos. Y como dice el versículo 15, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta.